Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe a buscar Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 37. Marcos capítulo 6, sí, 37. Dice así: pero respondiendo Jesús le dijo o les dijo a sus discípulos: dadles vosotros de comer. El Señor Jesucristo estaba predicando a multitudes. Ya habían estado mucho tiempo con el Señor Jesucristo y los discípulos animan al Señor Jesús para que despida a la gente, para que vayan y consigan alimento. Y Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Venid, id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y Jesús les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él, Jesús, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Y esta historia la hemos oído muchas veces y siempre aprendemos algo nuevo, y siempre cuando meditamos y cuando observamos, damos gloria al Señor y somos agradecidos y somos sensibles al Señor. El Señor nos enseña cosas nuevas, cosas que son necesarias para nuestro caminar en Cristo. Y fíjese, hemos dicho acerca de esta historia cómo posiblemente los discípulos vieron la manifestación de los milagros en sus mismas manos, porque el Señor Jesucristo dice que les dio los panes a los discípulos y los peces, y los discípulos lo dieron a la gente. Pero los grupos de gente estaban en 50 y en 100. Así es que si eran 5,000 personas, seguramente había alrededor de unos, digamos que 50 grupos de 100 gentes, o quizá había algunos 25 grupos de 50 gentes, perdón, 25 grupos de 100 gentes y 50 grupos de 50 gentes, no lo sé. Estaban divididos en grupos y el Señor Jesucristo bendijo los panes y los peces, los dio a sus discípulos y los discípulos los pusieron delante de la gente. Es decir, la gente no se movió de sus grupos en donde estaban, sino que los discípulos los llevaron donde la gente estaba. Así es que no solo las personas vieron la manifestación de la multiplicación, sino que los mismos discípulos en sus manos se multiplicaron los panes y los peces. Dice en otra escritura que cuando ellos recogieron lo que sobró, dice que recogieron 12 cestas llenas. Es decir, empezaron con 5 panes y 2 peces, y aún después de que todos se saciaron, de que todos fueron satisfechos y que se alimentaron bien, sobraron 12 cestas llenas, es decir, mucho más de lo que ellos tenían al principio. Así es que esta fue una experiencia extraordinaria y el Señor Jesucristo la hace resaltar enseguida. Y aquí es donde me gustaría que pusiéramos mucha atención a lo que vamos a ver. Dice el versículo 45. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos que subieran a la barca
y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Déjenme le leo otra porción de la escritura. Dice así, enseguida, déjenme le leo la versión King James. Dice, de inmediato, él obligó, él forzó a los discípulos que entraran en la barca y que fueran al otro lado delante de él hacia Bethsaida. Es decir, que fueran primero mientras él enviaba o despedía a la gente. Le voy a leer otra versión. Dice, inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida. Otra versión dice, enseguida Jesús ordenó. Así es que unas versiones dicen que Jesús hizo, otras que insistió, otras que ordenó, otras que mandó, otras que obligó. Obligó. Hay otra que dice apuró. Hizo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Así es que esto es muy interesante porque varios de los discípulos que estaban ahí, de los discípulos de Jesús, ellos eran pescadores de oficio, es decir, habían dejado lo que hacían, habían dejado su vida anterior para seguir a Jesús, pero su vida previa manifestaba, o su vida previa era muy clara. Muchos de ellos eran pescadores y eran personas o gente con experiencia. Así es que había una razón por la cual Jesús obligó a sus discípulos, causó que ellos se subieran a la barca y que fueran al otro lado. Ahora, voy a leer nuevamente porque dice, Jesús hizo, obligó, constriñó que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, que fueran delante de él al otro lado. Es decir, aunque la escritura no habla acerca de la primera persona, es decir, las palabras de Jesús, muchas Biblias traen algunas palabras o las palabras de Jesús que hablan los evangelios las traen en color rojo. Es decir, cuando hacen notar que Jesús está hablando esas palabras. Y normalmente Jesús habla las palabras en primera persona, él siendo el protagonista. Y entonces los versículos que tienen esta característica están en algunas Biblias pintados en rojo. Ahora, aquí Marcos nos está describiendo lo que Jesús hizo. Y aunque no estamos viendo las palabras directas de Jesús, pero dice la escritura que si Jesús hizo a sus discípulos que subieran y que fueran al otro lado, entonces Jesús les dijo, suban, o de alguna manera hizo que subieran y les dijo, vayan al otro lado, hacia Bethsaida, mientras yo despido a la gente. Es decir, Jesús les dio una orden, no solo de que ellos subieran, sino les dio una palabra para que ellos cruzaran y fueran al otro lado. ¿Cuál era la razón por la cual los discípulos no querían subir? Bueno, según la historia y el contexto, podemos entender que el clima no era el más adecuado, que quizá el lugar donde estaba, mire, vamos a seguir leyendo un poquito, dice, entonces ellos se subieron a la barca, navegaron, Jesús subió a orar a un monte en el versículo 47 y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Así es que los discípulos se embarcaron, dice, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Dice, porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche y quería pasarlos de largo. Es decir,
había pasado ya un tiempo considerable. No recuerdo ahorita los datos exactos, pero ellos ya habían doblado el tiempo en el que normalmente se cruzaba el lago, se cruzaba esta parte, aunque aquí la escritura declara que es el mar, pero es como un lago muy grande, y ya había pasado más del doble de tiempo en el que los discípulos debieron haber cruzado, y apenas iban a la mitad porque el viento les era contrario, porque el viento les era contrario. Los discípulos sabían que no era propicio navegar en ese momento, por eso no querían subir a la barca. Dice, así es que era como la cuarta vigilia de la noche. Déjeme, leo otra versión de la escritura, como dice aquí. Dice, vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra a la madrugada. Y Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Dice, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos vieron que porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Ellos estaban asombrados, estaban maravillados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Déjeme le leo otra versión. Dice, entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban completamente fuera de sí porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Su mente no podía captarlo. Déjeme le leo otra versión que dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuando estaban endurecidos sus corazones. Otro dice, subió a la barca, el viento se calmó y ellos estaban sumamente asombrados. Otra versión dice, ellos estaban totalmente anonadados, asombrados. Ellos estaban maravillados, más allá de toda medida, más allá de toda medida. Estaban fuera de sí. Otra versión dice, estaban perplejos. Otra versión dice, fuera de sí, estaban asombrados. Otra versión dice, estaban muy asombrados. Otra versión dice, estaban completamente maravillados, sobrepasados, porque ellos no tenían entendimiento del milagro de los panes que fue revelado con poder en la deidad y deidad en Jesús. Dice, pero sus corazones estaban endurecidos. Habían sido indiferentes o estaban indiferentes, obviamente, de las maravillosas obras del Señor. Así es que esta historia es muy interesante y queremos asociarla a lo que hemos estado viendo acerca de cómo permanecer en la llenura, cómo permanecer en la victoria, cómo permanecer en la bendición de Dios, cómo permanecer en lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, cómo permanecer viviendo la vida abundante de Cristo, cómo permanecer viviendo en lo mejor de Dios, sin andar en altibajos y sin que el diablo venga a robarnos. Cómo ser consistentes viviendo una vida
la cual Cristo Jesús conquistó y nos llamó a vivir. Y hemos compartido mucho acerca de un versículo en particular que tiene que ver con la razón por la cual los hombres se perdieron y rechazaron a Dios. Y es el versículo de Romanos capítulo 1, versículo 21. Pero aquí nosotros podemos entender que para que a nosotros los creyentes no nos suceda tal cosa, para no darle oportunidad al diablo que se enrole en nuestras vidas, abrirle las puertas para que venga a hurtar, a matar y a destruir, nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que Romanos capítulo 1, versículo 21 dice. Dice la escritura que aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así es que para mantenernos en lo mejor de Dios, en la bendición de Dios, en la vida abundante de Cristo y apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia y mantenernos en esa vida, para hacer ese canal de bendición, libres de todo peso, libres del pecado y poder ser cumplir el propósito, conocer, cumplir y completar el propósito de Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros necesitamos dar gloria a Dios, tener en alta estima a Jesús, su obra terminada y la palabra de Dios que sea lo más alto. Tenemos que ser agradecidos para que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocados en la gratitud de lo que Dios ya hizo para con nosotros, en la bondad, en la benignidad, en las cosas buenas, reconociendo y recordando lo bueno que Dios ha hecho para con nosotros y lo bueno que aún estamos por experimentar, para dejar de enfocarnos en los problemas, porque cuando nos enfocamos en algo, hacemos de ese algo grande y lo magnificamos. Así es que si damos gloria a Dios y somos agradecidos con todo lo que Dios nos ha hecho y con lo que Él es, entonces magnificaremos la deidad, la verdad, la bondad, la gratitud, magnificaremos el poder de Dios, la bendición de Dios. Tendremos nuestras mentes ocupadas en las cosas del Espíritu, que es vida y paz, y no en las cosas de la carne, que son muerte. Y entonces nuestra imaginación, nuestra mente, dice la Escritura, que en la mente de los incrédulos, dice, no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus mentes, en sus imaginaciones. Y la imaginación de los incrédulos opera en contra de ellos. Pero a nosotros fuimos llamados a que nuestra imaginación, nuestro lugar de concepción, donde se siembra la palabra, donde se conciben las cosas, fuimos llamados a que la imaginación, a que la mente opere a nuestro favor a través de la esperanza, para que nosotros, dando gloria y siendo agradecidos con el Señor, siendo Él lo más alto en estima delante de nosotros, para nosotros en nuestros corazones, podamos entonces permitir que la imaginación opere a favor de nosotros con la esperanza. Y la fe hace que la esperanza se manifieste en nuestras vidas. En lugar de que el temor, el pánico, la depresión vengan a robar, a matar y a destruir nuestras vidas. Y entonces es algo progresivo. Damos gloria, somos agradecidos porque magnificamos y nos enfocamos en las cosas que Dios nos ha dado y lo que Él es y lo que estamos por vivir en Él. Nuestra mente opera en la esperanza y en la benignidad y en la bondad de Dios. Y entonces nuestro corazón se hace un corazón sensible al Señor. Se hace un corazón dócil al Señor. Se hace un corazón que está seguro en el Señor. Tenemos un corazón que podemos guardar y cuidar para que no sea apático, sino que se pueda derramar ante el Señor para honrarle a Él, para vivir en comunión con Él y para hacer su voluntad, para, digamos, que hacer lo que Dios nos dice que hagamos, para escuchar su voz y seguirle a Él. Cuando nuestro corazón está sensible al Señor, nosotros amamos a Dios más que todas las cosas y todas las cosas pierden su valor y no tienen significado, de tal manera que si por cuestiones de este mundo, por causa del evangelio, perdemos algunas cosas, nosotros no somos llevados a tristeza, ni a amargura, ni a dolor, sino que nosotros amamos al Señor y las cosas
que los incrédulos buscan como cosas primarias, como es el vestido, el alimento, el disfrutar la vida, son cosas secundarias que no tienen valor porque nuestro corazón está volcado hacia el Señor. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros permanecemos ahí, entonces vamos a vivir en lo mejor de Dios. No vamos a ser ajenos a la vida de Dios. La preocupación, lo importante es que el creyente nacido de nuevo necesita asegurar que la vida de Dios no sea ajena a su vida. El creyente tiene que asegurar vivir en la vida de Dios, porque hay muchos creyentes, y lo vuelvo a decir, hay muchos creyentes que desafortunadamente, por no dar gloria a Dios y tener en alta estima al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra y la obra redentora de Jesús, por no ser agradecidos y por no recordar las cosas buenas que el Señor nos ha dado y por no permitir que la imaginación opere a nuestro favor a través de la esperanza, sino que han permitido al temor y al pánico, a la depresión y a la amargura entrar a sus corazones. Tienen un corazón endurecido y un corazón endurecido es un corazón que no es sensible. Es un corazón que está apático, es un corazón que se asombra, que se escandaliza, que entra en shock cuando ve la manifestación gloriosa de Dios. Tú y yo no fuimos llamados a asombrarnos cuando Dios hace un milagro. Tú y yo no fuimos llamados a asombrarnos a través de ver la gloria de Dios más allá de lo que nuestras fuerzas puedan hacer, más allá de este mundo natural. Es tan interesante e importante esto porque el Señor está por venir. Dice la palabra que vivimos en los últimos tiempos. Pero, ¿qué tan seguro debe estar nuestro corazón? ¿Qué, qué tanto tenemos que ser sensibles al Señor para que consideremos y estemos completamente seguros que tenemos una eternidad con Cristo? Que lo mejor es estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Mejor es estar con Cristo que seguir aquí. Pero Dios nos tiene con un propósito. Pero es tan importante que nuestro corazón esté tan seguro, tan deleitado en el Señor, tan ah, relacionado con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la gloria de Dios. Tú y yo fuimos embestidos con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo para vivir en el poder de Dios. Así es que no debemos vivir apáticos, ni insensibles, ni extraños de la vida de Dios, porque cuando nosotros nos damos el lujo de que esto suceda y nos asombramos, hemos visto cómo muchos creyentes se asombran al ver un milagro. Y no estamos diciendo que vamos a considerar a Dios como algo común. No, nos gloriamos y nos gozamos, pero debemos estar en la armonía del poder de Dios. Necesitamos entender y creer en el poder de Dios. Dios no es un Dios racional ni mental. Dios no es un Dios religioso. Cristo Jesús es un Cristo vivo. La palabra es viva y eficaz. Dios es más real que lo que tú y yo somos. Nuestro espíritu es perfectamente justificado como Jesús es. Es más real que lo que ven nuestros ojos acerca de nuestra carne. Pero si no estamos en esta actitud, pero si no estamos disfrutando, viviendo esta posibilidad, necesitamos emprender el camino de dar gloria a Dios, dar gracias al Señor, permitir que la imaginación, que es el lugar donde concebimos, sembrar la palabra para que la esperanza, la benignidad de Dios, una intensa anticipación del bien estén generando fruto en nuestras vidas, la palabra de vida, de poder, y que nuestro corazón esté volcado al Señor, no apático, no frío. El Señor Jesucristo dijo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará por causa de que el hombre deja de darle gloria a Dios, deja de ser agradecido y deja que
la imaginación opera en su contra y se endurece el corazón. Un corazón endurecido es un corazón que es insensible al Señor. Es un corazón que no ama la palabra. Mira, si tú lees la palabra y te da flojera, si tú lees la Biblia y te da pereza y no le encuentras sabor y no le entiendes, necesitas reconsiderar. Y Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ama. No es un Dios que nos rechaza ni que nos juzga. Pero, ¿qué es lo que necesitamos reconsiderar? Que entonces no estamos teniendo un corazón dócil, un corazón bueno para el Señor, un corazón que ama. Pero si tenemos un corazón endurecido, un corazón frío, un corazón incrédulo, un corazón apático, un corazón que no ama las cosas del Señor, entonces debemos reinventarnos, es decir, debemos de renovarnos en nuestro sistema de pensamientos y hacer lo que el Señor dice. El Señor Jesucristo dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica y las hace, es como aquel que funda su casa sobre la roca y cualquier situación que viene no destruye la casa, pero permanece. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, dice, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena y vienen los problemas y destruyen la casa. Y no fuimos llamados a ser destruidos continuamente por causa de las adversidades de este mundo, sino fuimos llamados a permanecer. Así es que si tú lees la palabra y no amas el leer la palabra y no te emocionas y la palabra no se hace viva cuando tú la lees, cuando tú pones tus ojos en ella, entonces necesitas empezar a dar gloria a Dios. Necesitas ser agradecido. ¿Cómo vamos a ser agradecidos? Empezando por lo que Dios, todo lo bueno que Dios te ha dado y todo lo bueno que Dios te ha prometido, que quizá no te has apropiado de él aún, pero Dios lo tiene para ti, ya te lo dio por gracia, ya lo tienes en Cristo. Así es que pongamos en alta estima al Señor y permitamos que nuestra imaginación, nuestro sistema de pensamientos actúen a favor. Mira, nosotros dejamos, los hombres, incluyendo los cristianos, dejan entrar, es decir, hombres y mujeres, pero el hombre deja entrar toda clase de engaños y mentiras en sus corazones. Hay muchos que leen las noticias o escuchan o ven noticias amarillistas, es decir, de accidentes, de muertes, de problemas, problemas tras problemas. Y los creyentes dicen, no pasa nada, somos maduros, tenemos que tener mente amplia. Hay otros creyentes cristianos que ven toda clase de películas en donde hay adulterio, fornicación, asesinatos, homosexualismo, aborto, maledicencia, rebeldía, eh, parejas que viven en amor libre, es decir, malicia y maldad a la décima potencia. Y los creyentes ven toda clase de películas de esta manera, ven toda clase de novelas, ven toda clase de programas eh, que son mal hablados, que destruyen la buena educación, que van en contra de las buenas costumbres. Y el creyente dice, somos de mente amplia, no pasa nada. Pero todo esto está siendo sembrado en el corazón. Está siendo sembrado en el corazón, está siendo sembrado en el corazón, está siendo adoptado por tu corazón, de tal manera que cuando ves una película sana o blanca o un programa que no tiene malicia, tu corazón no está satisfecho, porque no hay maldad, porque no hay asesinatos, porque no hay infidelidades, porque no hay adulterios, porque tu corazón se está acostumbrando a ciertas cosas. Y desafortunadamente, estás siendo atrapado, los creyentes están siendo atrapados en ello y están dándole un alto valor a esto cuando todo este tipo de cosas son contrarias al corazón de Dios, son contrarias a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la benignidad de Dios, son contrarias al evangelio. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses que nuestra mente debe estar puesta
en las cosas que tienen valor, en las cosas que son dignas de alabanza, en las que tienen virtud, en las que tienen bendición. Pero el creyente se ha acostumbrado a toda clase de basura y desafortunadamente dicen, no pasa nada, pero estás sembrando y tu corazón está siendo apático a las cosas del Señor. Tu corazón se está siendo insensible, endurecido es decir, cualquiera que diga que no pasa nada, se está engañando a sí mismo porque está ignorando lo que la palabra del Señor dice. Según somos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, dice, según en nuestros pensamientos, así somos. Y los ojos son la lámpara del cuerpo, los ojos, los sentidos son, digamos que la lámpara del cuerpo, lo que vemos y lo que oímos alumbra, enriquece, digámoslo así, nuestras vidas. Así es que necesitamos procurar al Señor, pero entender en qué posición estamos, entender en dónde estamos situados ahorita, para beneficio tuyo, para beneficio tuyo. Dios reprueba el pecado, pero para beneficio tuyo, no para el de él, porque respecto al pecado, Cristo pagó todas las deudas por nuestros pecados. El Señor, el Padre, juzgó todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesús en la cruz. Pero para beneficio nuestro, Él reprueba que nosotros andemos en el pecado. ¿Por qué? Porque si andamos en el pecado, vamos a tener un corazón endurecido y vamos a abrirle la puerta al diablo para que venga a hurtar, a matar y a destruir en nuestra propia vida, en nuestra propia casa. Y no debemos ser tan ingenuos, no debemos ser negligentes al respecto. Así es que es tan importante que podamos entender que los discípulos se asombraron cuando vieron a Jesús. Ellos estaban luchando contra la naturaleza, contra el viento que los sobrepasaba. Pero ellos habían recibido una orden del Señor, una palabra, y el Señor sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que significa que si Dios les había dicho, Cristo les había dicho, crucen al otro lado, ellos de alguna manera tenían que llegar al otro lado, no podían sucumbir, no podían ahogarse, no podían naufragar, porque Cristo había dicho, ustedes lleguen al otro lado. Pero estaban sobrellevados, es decir, la naturaleza, algo que era externo a ellos, algo en lo cual ellos no podían tener el control, los había sobrepasado. Y entonces Cristo Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Y cuando ven a Jesús, se espantan. Y después Jesús sube con ellos, los anima y se calma el viento y entonces llegan al otro lado. Pero dice la escritura muy interesante, que ellos no habían entendido el milagro de los panes. Ellos tenían un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque cuando vieron el milagro de los panes y los mismos panes y los peces se multiplicaron en sus manos, no glorificaron a Dios, no fueron agradecidos, no permitieron que su imaginación operara a su favor y entonces su corazón se endureció. Quizá ellos estaban preocupados por la actividad, por la acción, como Marta, que estaba preocupada por los quehaceres de la casa, pero su hermana María, cuando Jesús los visitó, se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de vida, a escuchar al Cordero de Gloria, a escuchar al pan de vida, al agua de vida que sacia para nunca tener sed. Pero Marta estaba afanada, Marta estaba turbada, Jesús mismo le dice, afanada y turbada con muchas cosas estás, pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así es que quizá los discípulos estaban en esta misma actitud, aunque los milagros empezaron a manifestar delante de sus ojos, inclusive en sus manos, ellos no apreciaron, no glorificaron, no fueron agradecidos, su imaginación no operó a favor de ellos. Y cuando entraron en la barca y batallaron por horas para cruzar, quizá estaban preocupados por sus vidas, quizá estaban preocupados por lo que Jesús les mandó hacer, que llegaran al otro lado.
y la situación los sobrepasó. Pero Cristo se manifestó. Y aunque Cristo daba señas con que iba de largo, es decir, los discípulos, si hubieran dado gloria a Dios y si hubieran tenido fe, un corazón sensible, ellos hubieran llegado solos, pero ellos tenían un corazón endurecido. Así es que Jesús iba de largo y ellos interrumpieron, es decir, se asombraron, se escandalizaron cuando vieron a Jesús, entraron en shock. Y entonces Jesús vino a ellos, los animó, subió a la barca y se fue. Cuando nosotros somos sobrellevados por las cosas de las cuales no tenemos control, tenemos que entender algo. Cristo es más grande que cualquier cosa natural de la cual tú y yo no podamos tener control. Es más grande que nuestro propio cuerpo. A veces las personas piensan de sí mismo que su cuerpo tiene más autoridad y poder que tú mismo. Porque si tu cuerpo se duele, ¿cómo puedes hacer para que él no se duela? Y si tu cuerpo se siente completamente desvanecer, ¿cómo puedes tú hacerle para tener dominio y señorío sobre tu cuerpo? Porque tu ser espiritual es más grande, es decir, tiene más autoridad y más gloria que tu misma alma y que tu mismo cuerpo, porque Jesús es uno contigo. Lo mismo que tú puedas causar con tus manos, sea bueno o sea malo, las mismas circunstancias que vengan en contra tuya, sean buenas o sean malas, a veces puedes considerar que tienen más poder y que tú no puedes tener control sobre las cosas que haces, quizá, o las que causaste, o las adversidades que vienen en contra de ti, pero Cristo es más grande. Y Cristo es uno contigo. Y tú eres uno con Cristo, tú y yo lo somos. Y el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros es mayor que cualquier cosa. Así es que nos urge ser sensibles al Señor para que las cosas de las cuales no tenemos control y que pueden sobrellevarnos no nos, no nos superen por causa de nuestra apatía a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la bendición de Dios, a la vida abundante de Cristo. Pero estar seguros y tan confiados porque la palabra de Cristo es poder y Él es fiel a su palabra y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que nos urge glorificar, tener en la más alta estima al Señor. Y si tú amas algo más que al Señor, entonces todavía no estás en esa posición. Si tú no puedes desprenderte del dinero para ayudar a otros, para apartar para el Señor, para sembrar en el reino, más de lo que tradicionalmente fuimos enseñados, entonces tú no estás estimando más al Señor que lo que posees. Si tú no eres sensible para perdonar y para amar, porque el Señor así nos lo enseña, amen porque yo los amé primero, perdonen como yo los perdoné, entonces tú no estás poniendo al Señor en primer lugar y te urge buscar al Señor con todo tu corazón y glorificarle y darle gracias por su perdón, su amor. Si hay cosas en este mundo, en tu salud, en tu prosperidad, en tus relaciones que te están sobrellevando y que no se han podido arreglar y que estás esperando como un milagro y si llega ese milagro te vas a asombrar, entonces no estás glorificando a Dios. Te urge entonces glorificar y darle gracias al Señor por lo que ya hizo por ti. No considerando la experiencia como incredulidad en contra tuya, porque hay quienes han vivido por mucho tiempo en una situación y dicen, así voy a seguir viviendo, y esa experiencia ha causado incredulidad, llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problemas en las relaciones, llámese cualquier tipo de vida. Tú no fuiste llamado a eso, pero urge dar gloria al Señor, ser agradecidos, permitir que la esperanza opere en nuestra imaginación a nuestro favor. Y entonces que nuestro corazón esté sensible a la gloria y al poder de Dios, apático a las cosas de este mundo.
que las cosas de este mundo, y estamos en el mundo, y no significa que no vayamos por aquí o por acá, pero que las cosas de este mundo no sean las que produzcan el valor y la alegría y la satisfacción en tu vida, pero que sea Cristo el Señor, que sea su obra terminada y que sea servirle a Él, ser movidos a compasión para bendecir a otros. A eso fuimos llamados. Y aun que por causa del Evangelio perdamos la vida, a eso fuimos llamados. No a ganar este mundo, sino a vivir para Cristo y a servir a la justicia en el nombre del Señor. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Señor, que esta virtud, que este deseo esté siendo promovido por tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Incita y anima, Señor, no solo para que tu Espíritu nos alumbre el entendimiento, pero para que el deseo, ese buen deseo, ese querer cómo hacer por tu buena voluntad, esté manifestando tu gloria y esté dando fruto en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, pueda germinar en la vida y en los corazones de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes recibimos de la abundancia de gracia y del regalo de tu justicia y declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.